Hola, buenos días. Gracias a Dios que estamos todos reunidos. Estamos iniciando una nueva semana, la última semana de este mes de mayo. Hay algunos que piensan que todavía estamos en la 13ª semana de abril, pero no, ya estamos en mayo. Gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos, de alabar a Dios. Y quiero que iniciemos este día y esta semana estudiando la palabra de Dios. Que juntos podamos orar y poner en las manos de Dios todas nuestras actividades. Como ustedes recordarán, en semanas anteriores, las ocasiones que me ha tocado la oportunidad de dirigir el devocional, hemos estudiado el libro de los Hechos. Hemos mencionado que el libro de los Hechos menciona la primera vez que sucedieron algunas cosas en la iglesia primitiva. Ya hemos estudiado Hechos capítulo 1, la primera vez que tomaron una decisión los apóstoles. Hechos capítulo 2, la primera vez que se compartió el Evangelio. Hechos capítulo 3, la primera vez que hubo una sanidad. Y también en Hechos capítulo 3 y parte del capítulo 4, la primera vez en la que los discípulos son amenazados, o que la iglesia es amenazada. Por cuestiones prácticas, vamos a saltarnos el capítulo 5 y nos vamos a ir a Hechos capítulo 6. Después le voy a explicar por qué nos estamos saltando este capítulo. Vamos entonces a ir a Hechos 6. ¿Qué nos enseña Hechos capítulo 6? La primera vez que hubo un problema al interior de la iglesia. Qué interesante. ¿Ha conocido usted iglesias o congregaciones, lugares en donde ha habido algún conflicto entre las personas? En la iglesia primitiva sucedió. En la primera iglesia que existió en esta tierra sucedió. Pero lo importante no es que haya sucedido, sino cómo resolvieron este asunto. La forma en la que resolvieron este asunto a nosotros nos da luz de cómo debemos resolver situaciones que se presentan en nuestras iglesias, en la congregación y en general con cualquier persona. Le voy a invitar a que me acompañe a leer en Hechos capítulo 6. Insisto, la primera vez que hubo un problema o una situación en la iglesia. Voy a leer a partir del versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiero hacer una pausa aquí. Quiero compartir con usted 4 puntos o 4 principios que aprendemos de este pasaje. Dice la Biblia que empezó a haber problemas entre los griegos y los judíos por la atención de las viudas, por la distribución de ayuda a las viudas. Gracias a Dios, en la iglesia Torrefuerte, Dios nos ha permitido y nos ha bendecido con la oportunidad de compartir despensas a la gente. Hay personas que no han tenido necesidad, que no han tenido los ingresos que normalmente tenían a través de esta situación. Y Dios nos ha dado el privilegio de bendecir a esas personas a través de despensas. Entendemos y creemos que es una responsabilidad. Por supuesto. Sin embargo, yo quiero compartir aquí en este pasaje cuatro versículos. Cuatro principios. El primero, algo así sucedió en la iglesia primitiva. Ellos estaban haciendo una distribución de ayuda, despensas, alimentos, no lo sé, pero estaban ayudando a la gente. Y dice que empezó a haber quejas y murmuraciones por la distribución diaria. Los 4 principios que quiero compartir contigo. El primero, dice el versículo 2, entonces los 12, está hablando de los discípulos, de los apóstoles, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Primer principio, es muy importante que atendamos a las personas necesitadas. Aquí está hablando de las viudas. En el caso de nosotros, en esta situación que estamos viviendo, las personas que no tienen un ingreso fijo, es importante que lo hagamos, pero siempre el objetivo de todas las cosas será servir a Dios, será predicar la palabra. Hay iglesias que han tenido una visión de parte de Dios y se dedican a apoyar misiones, como nosotros lo hacemos,
o se dedican a tener casas hogar, se dedican a apoyar a personas a situaciones sociales con diferentes necesidades. Algunos otros van a lugares alejados y construyen casas. Algunos otros van y remodelan iglesias, construcciones, las pintan y habilitan. Otros donan dinero. Dios se mueve de diferente manera, con diferentes visiones a cada iglesia, pero siempre todas estas deben tener la misma visión general, que es que todo esto es para servir a Dios, para ministrar a Dios y para dar a conocer su palabra. Si nosotros nos dedicamos a apoyar la obra social sin predicar el evangelio, entonces somos un grupo social. Somos una organización que lo único que está haciendo es obra social, y perdón, hay otras organizaciones que lo pueden hacer 1000 veces mejor que nosotros. El objetivo de la iglesia es proclamar el nombre del Señor, es exaltar y poner en alto el nombre de Dios y declarar a todos que Jesucristo es el Señor. Ese es nuestro objetivo. Dentro de ese objetivo, Dios nos puede mover a atender una necesidad social de nuestra comunidad de manera específica. Por supuesto, podemos apoyar a niños en situación de calle, podemos apoyar a viudas, podemos apoyar a personas necesitadas, podemos apoyar a los enfermos. En la iglesia Torrefuerte tenemos ministerios que tratan de cubrir cada uno de estas áreas o de estas necesidades, pero nos debe quedar claro que todo esto siempre debe ser para la gloria de Dios. Primera característica, los discípulos, los apóstoles dijeron: esto es para la gloria de Dios, no vamos a dejar de servir a Dios para ponernos a servir a las mesas. No es más importante lo que estamos haciendo con la obra social que lo que estamos haciendo al servir a Dios. Primer principio. Segunda situación, ¿cómo resolvieron esta situación? Segundo principio, versículo 3, esto fue lo que dijeron los apóstoles: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Qué interesante. Aquí yo veo dos cosas que quiero compartir contigo. El principio número 2 que quiero compartir contigo es: los apóstoles entendían que Dios había derramado dones sobre la iglesia, de tal manera que aquella necesidad que nosotros tenemos, Dios le dio un don a algunas personas dentro de nuestra iglesia que pueden trabajar en esa necesidad. No necesitamos buscar afuera, porque seguramente Dios ha derramado su don, ha derramado la necesidad, ha derramado el sentir de servicio a las personas que están en nuestra comunidad. La iglesia está llena de dones y de talentos, de personas con talentos. Los apóstoles lo entendían y lo único que dijeron es: busquen de entre nosotros. No dijo vayan y contraten a alguien, vayan a otras personas y busquen quien tenga esa habilidad. Entre nosotros, Dios siempre da a la iglesia, a su propia iglesia, la forma de satisfacer sus necesidades. Es algo que tenemos que hacer. Dios siempre satisface de entre nosotros sus necesidades. Segunda característica, Dios nos ha dado a todos nosotros dones y talentos. ¿Cómo estás utilizando tus dones y tus talentos para la obra del servicio del cuerpo de Cristo? ¿Estás utilizando tus dones y tus talentos o los tienes abandonados? Cuando tú no los pones por obra, entonces no estás permitiendo ser útil a la obra de Dios. Número 2. Y el tercer punto que vemos en este versículo: características que tenían las personas de la iglesia, eran personas llenas del Espíritu Santo. Cuando está diciendo varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, no está hablando de los apóstoles, está hablando de los congregantes. La gente en la iglesia eran personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, llenos de sabiduría. Esa era la característica de los miembros de la iglesia. No está hablando del liderazgo, no está hablando de los apóstoles, está hablando de los discípulos, los congregantes, las personas que asistían a la iglesia. Característica de una iglesia verdadera no es aquella en donde hay multitudes. Características de una iglesia verdadera no es aquella en la que
en la que tenemos una producción padrísima o en la que tenemos cosas espectaculares, característica de una iglesia de acuerdo a la palabra en Hechos capítulo 6, es que los congregantes son personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Es lo que debemos buscar como iglesia, es ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y termino con esta parte. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, en el versículo 5 dice a quienes eligieron. Me voy a saltar esta parte. Dice, a los cuales, versículo 6, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7, a partir de Hechos capítulo 6, versículo 7, no vuelve a hablar de este problema. ¿Por qué? Entendemos, número 1, que se resolvió y que no se volvió a presentar. Y número 2, porque la iglesia entendió que hay cosas más profundas. Nada más déjame leerte. En el versículo 4, los apóstoles estaban diciendo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mientras ustedes resuelven este asunto, la iglesia va a continuar con su objetivo principal, que es la oración y el estudio y la lectura de la palabra, la predicación de la palabra. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Versículo 7, y con esto termino. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una consecuencia de la resolución de un problema que hubo en la iglesia es que el Evangelio se dio a conocer. El Evangelio se dio a conocer entre toda la gente, y muchos creyeron en la palabra del Señor. Esa es una de las características y uno de los objetivos que Dios tiene para con nosotros en la iglesia. Que Dios nos permita ser y hacer lo que dice la palabra. Antes de hacer una oración para terminar nuestro devocional, quiero darles un aviso muy importante. Ponga mucha atención. A partir de la próxima semana, en la iglesia Torre Fuerte hemos decidido hacer un pequeño cambio en los devocionales. Por eso le mencionaba que me iba a saltar el día de hoy hasta Hechos capítulo 6, porque a partir de la siguiente semana ya no estudiaremos el libro de los Hechos. En los devocionales vamos a hacer 2 cambios. El primer cambio, cada día será asignado a una persona en específico. El pastor Arturo Muro, el pastor René Zapata, David Pedraza, el hermano Robero, Eliseo Bustamante, Ramón Altamirano y un servidor. Cada uno tendremos asignado un día en específico y ese día siempre nos tocará el devocional. En mi caso, la iglesia me ha dado la oportunidad de ser responsable los días lunes. Todos los lunes yo estaré compartiendo el devocional. A partir de esta semana y la próxima semana, todos los lunes estaré compartiendo el devocional. Número 1. Y número 2, a partir del mes de junio, es decir, el próximo lunes, 1 de junio, para que todos vayamos en el mismo orden y todos vayamos aprendiendo y creciendo juntos, a partir del próximo lunes 1 de junio, todos los días en el devocional estaremos utilizando el libro de Mi Tiempo con Dios. El devocional Mi Tiempo con Dios es un devocional que la mayoría de la gente tiene, que la mayoría lo ha usado y es muy fácil de conseguir. Tiene usted muy fácil acceso a él a través de librerías cristianas o incluso en Torre Fuerte. Usted puede ir después a Torre Fuerte y comprar un ejemplar de este Tiempo con Dios. A través de entonces el mes de junio, cada día estaremos estudiando la lección que nos indica Mi Tiempo con Dios. ¿El objetivo cuál es? Que todos vayamos unísonos, que todos estemos estudiando y todos tengamos un material de soporte y de acceso para poder hacer estos devocionales. Entonces, de manera personal, yo lo espero todos los lunes a las 9 de la mañana con el libro de Mi Tiempo con Dios. Ese lo vamos a utilizar durante todo el mes, todos los días que haya devocional. No olvides de lunes a viernes nuestros devocionales. Hagamos una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy, porque podemos aprender lecciones fundamentales e importantes de lo que hizo la iglesia para ciertos temas en específico. El día de hoy hemos aprendido cómo la iglesia resolvió un problema y para este problema su base fue
que el Espíritu Santo nos guía y busquemos a varones llenos del Espíritu para que resuelvan este asunto. No vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de ministrar a Dios por resolver este asunto. Entendemos que el objetivo de la iglesia es espiritual y más profundo. También hemos sido llamados a cubrir la obra social y lo hacemos. Danos sabiduría para hacerlo, Señor, pero que no olvidemos que lo hacemos para que el reino de los cielos sea exaltado y glorificado. Señor, permite que cada uno de nosotros como congregantes de una iglesia seamos igual que los congregantes de Hechos capítulo 6, que dice la palabra que eran hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Permite que esas tres características estén en cada persona en nuestra congregación. Que seamos personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría, en el nombre de Jesús, y que tu palabra sea extendida y dada a conocer en todos los rincones de nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana, no olvide en el devocional. Un gusto y un placer saludarles. Excelente día, excelente inicio de semana. Bendiciones a todos.